Biblia en esta mañana el libro de los Salmos, capítulo 127, versos del 3 al 5. Pero la base principal del sermón es Marcos, capítulo 9, versos del 14 en adelante. Así que busque Salmos y busque Marcos. Felicitamos a las damas por su spa ayer, en casa de nuestra hermana Mariel. Con gloria al Señor. Pudieron compartir. Recuerdo a los caballeros de la iglesia. Mi hermano Javier no pudo estar hoy, estuvo de guardia en el hospital y me llamó antes de las 6 de la mañana. Estaba saliendo del hospital de trabajar, pero le recuerda el compromiso del domingo que viene, que vamos a ir a visitar al hermano Juan, los caballeros de la iglesia. Así que acuérdese de eso, amén. En esta mañana debemos darle la sorpresa a Juan y compartir con él allí en el hospital. Amén. Marcos capítulo 9 y Salmo 127. Gloria al Rey de Reyes. Los versos del Salmo 127 que queremos tocar, dice del verso 13 en adelante: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare por los enemigos en la puerta. Y Marcos capítulo 9 dice la palabra del Señor, del verso 14 en adelante, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se le volcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta mañana nos gustaría tocar un poquito este pasaje bíblico de Marcos, que yo siempre he dividido este capítulo 9 en dos sermones. El sermón de la transfiguración y la segunda parte que es subiendo al monte para servir en el valle. Y en esta mañana quisiera hacer énfasis en la parte que habla acerca del niño, aunque lo vamos a tocar obviamente todo. Por eso utilizamos este capítulo 127, del verso 3 en adelante de los Salmos, porque habla de lo que son nuestros hijos, hermanos, lo que son los niños para nosotros. Son nuestra alegría, son nuestro gozo. Como dice el salmista, son la herencia de Jehová. Como dice otra versión, son un don del Eterno, son fruto de la gracia de Dios. Según un dicho rabínico, un niño o un hijo tiene tres padres.
padre carnal, su madre, y a Dios, a quien tiene también como padre. Y a veces decimos sí a nuestros hijos que Dios es su padre, pero parece ser un padre a la distancia cuando Dios quiere tener una relación con nuestros hijos paternal, cercana, interactuar con ellos, que ellos le conozcan bien, que puedan participar de Él. Oiga, las herramientas que le podemos dar a los hijos cuando los acercamos a Dios es darle un seguro de vida, es garantizarle su futuro, es garantizarle bendición. No es garantizarle que no van a tener dificultades en el camino, pero sí es garantizarle que la gracia y la bendición de Dios le van a seguir donde quiera que ellos estén. El salmista dice que ellos son como saetas, como flechas, que cuando uno como padre llega a la vejez, tiene la protección, el cuidado de los hijos. Mi papá no está aquí hoy, ¿verdad? Mi papá no quería tener una protección, mi papá quería tener un batallón. Somos 13 en mi casa, imagínense. Quería tener equipo de pelota, de voleibol, de baloncesto, quería tener... pero ciertamente el orgullo de los padres son los hijos. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos de aquí de la congregación, que los hijos de nuestra casa, de nuestra iglesia, son los que le darán continuidad al ministerio. Si algo diría yo que me trae tristeza al corazón, a lo mejor es no ver muchos niños en la iglesia. Porque los niños son la flor del jardín de Dios que alegran la vida de la comunidad de fe, la vida de la iglesia. Y es importante que ejerzamos un ministerio adecuado con nuestros niños y estamos trabajando con eso para la gloria del Señor. Y este pasaje de Marcos, que es un pasaje que está debidamente conectado a este asunto de la transfiguración, donde Jesús llevó allá al monte a quien componían su círculo íntimo, Pedro, Jacobo, Juan, y allí se transfiguró delante de ellos, demudó su rostro, tuvo una metamorfosis, su cara resplandecía, sus vestiduras eran blancas, había una nube, la presencia de Dios estaba allí, una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Y cuando tocamos este pasaje de la transfiguración, obviamente hablamos de la importancia de intimar con Dios y de tener ese tiempo de cercanía. Por eso hemos hecho énfasis en esto de la cadena de oración, y usted ve que hacemos énfasis en la célula de oración, y usted ve que hacemos énfasis en el culto de oración, porque vivir sin orar, decía Gigi Ávila, es vivir sin Dios. Orar es muy importante. Ir al monte de la oración y vivir romances con Dios es necesario para que nuestra vida, oiga, siempre esté aceitada. Era una experiencia que equiparía a los discípulos para el ministerio. Ciertamente era parte de la experiencia de conocer algo de Jesús que ellos no habían visto tal vez. Pero era la mitad, oiga, del conocimiento de la persona de Jesús, porque más adelante este mismo grupo o círculo íntimo de Jesús iban a ver su humanidad allí en el monte Getsemaní. Allí, en aquella experiencia de la transfiguración, fue confirmado el ministerio de Jesús, tanto por la ley y los profetas, personificado con Moisés y Elías. Y la ley y los profetas le decían a Jesús que el camino que había tomado de enfilar el rostro hacia Jerusalén era el camino correcto, era la voluntad de Dios. Y la realidad, hermanos, es que las experiencias de intimidad con Dios nos confirman a qué Dios le servimos.
si podemos contar con Él, si lo que hacemos está bien o no. Porque esta experiencia nos nutre para ser efectivos y capaces. Y si algo importante en esta mañana como iglesia debemos entender es que nosotros debemos ser efectivos. Y es importante porque si algo los discípulos experimentan en la experiencia de la cual estamos hablando en esta mañana, es un momento de frustración. Es un momento de fracaso, y ya mismito lo vamos a ver. Miren el confort que produce la presencia de Dios. En ese momento de la transfiguración, Pedro dijo, vamos a hacer unas enramadas, nos quedamos aquí, esto está maravilloso, esto está glorioso. Era como el viernes en la noche. Oiga, que nuestro corazón ardía cuando el pastor Joel hablaba, y ciertamente yo me gocé porque era tarde ya. Y los hermanos estaban ahí atónitos, escuchando la palabra del Señor, y ciertamente Dios nos bendijo, y lo volvemos y lo repetimos para los que no vinieron. La realidad es que intimar y esa experiencia con Dios en el monte es necesaria, pero la realidad es que no podemos extender esa experiencia, oiga, permanentemente, indefinidamente en el monte, porque hay necesidad en el valle, porque hay necesidad fuera de las cuatro paredes, porque hay necesidad fuera del templo. Si la iglesia solo se restringiera a sus cuatro paredes y no sale al valle, a la calle, oiga, se queda coja en su misión, en la tarea que tenemos. Y la realidad es que la iglesia es un cuerpo que se sana a sí mismo. Inclusive nuestro ministerio se llama Ministerio Sanador. La administración para nosotros es importante. Es importante crecer, madurar en la fe, adquirir solidez en la fe. Y yo estoy seguro que Dios quiere suplir sus necesidades aquí. Sanarle, restaurarle, llenarle, capacitarle para enfrentar la vida, para enfrentar los retos. Porque la fe cristiana le da forma a nuestra vida. Yo no me imagino la vida sin fe cristiana. Yo no me imagino la vida sin tener a Dios en mi noticia. Pero la iglesia, hermanos, no es meramente un centro de autoayuda o un lugar de apoyo. La iglesia es un lugar de capacitación para realizar misión. Es el cuerpo, como decíamos la semana pasada en el sermón, que ejecuta la gran comisión. Así que desciende Jesús con sus discípulos, sus 3 discípulos, y cuando llegó al valle encontró un gran caos, un gran desorden, una situación fuera de control. Y yo quiero decirte en esta mañana que mientras nosotros estamos aquí afuera, hermanos, se vive un gran caos. Se vive en un gran desorden, se vive en tinieblas, se vive en penuria, se vive en dolor, se vive en desesperación, se vive en angustia. Cuando llegó una multitud se acercó a él. Uno de los relatos dice que se sorprendieron al verle, no le esperaban. Algunos comentan que posiblemente todavía el resplandor estaba en su rostro. Entre ellos, Lucas dice que un hombre salió entre la multitud y clamó y rogó. Otros dicen que se postró delante de él. Era un hombre desesperado, angustiado por la condición en la cual se encontraba su único hijo. Epiléptico, lunático. Y algunos dicen que esto de lunático es que decían que la epilepsia antes
estaba relacionada con la luna. ¿Qué mucho se quiere a los hijos, hermano? Yo tengo 2. Eunice quería 6 antes de casarse. Hasta el anillo que le compré tenía 6 diamantitos. Se le perdió. Yo no sé si se le perdió o se le perdió. Ella quería 6. Y ella vio a mi mamá y quiso hacerle competencia. Yo puedo también. Cuando parió el primero dijo, ya no voy más. Pero llegó la otra por gracia y voluntad del Señor. Pero qué mucho uno quiere a los hijos. Yo veía a mi hija cantar el viernes en la noche y la veía que ella se concentra y ella quiere. Y yo, gloria a Dios por eso. A lo mejor no viven el Evangelio como lo vivimos nosotros antes, pero están en la casa de Dios, están buscando a Dios y eso es glorioso. Que mucho se quiere a los hijos. Uno quiere que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos. Uno quiere que vuelen más alto de lo que nosotros hemos volado. Uno quiere que lleguen, oigan, más lejos. ¿Qué no haríamos por ellos? Y a veces uno se pone a querer estar en la posición de madres que hacen por sus hijos lo indecible y sus hijos van para el monte y ellos, oiga, buscan de una manera u otra y gastan lo que tienen porque sus hijos estén en el buen camino. Y uno dice para uno, muchacho, pero déjalo. Pero oiga, si uno no sabe lo que es ser madre o tener el corazón de madre, uno no sabe que uno daría, se cortaría uno el brazo por los hijos. Es su único hijo. Y me parece que si echamos nuestra mente a correr, el día que aquella mujer estuvo encinta, qué hermosa expectativa. Yo le decía a mi esposa cuando estaba encinta, yo creo que le tomé varias fotos, qué linda te ves encinta. Y no es que yo quisiera que siempre estuviera encinta, pero se veía muy linda encinta. Pero qué emoción, qué expectativa. Se parecerá a mí. Yo pensaba que las mías iban a ser prietitas como Eunice, con el pelo así, bueno, de otra manera. Yo decía, mis hijas van a ser prietitas, van a ser preciosas, y son preciosas, blancas como yo, pero preciosas. Pero yo decía, wow. Y cuando apareció aquella muchacha hincha, que Eunice la tenía en sus brazos, a ver si le decían, esa nena de verdad es tuya, tú eres la que la cuida. Sí, es mía. Se parecerá a mí, le dará continuidad a la familia, será trabajador. Si yo muero, él cuidará y sustentará a su madre. ¿Cuántas expectativas cuando un hijo viene al mundo? Pero estas expectativas se habían reducido por circunstancias, se lo habían privado. ¿Usted sabe la gente que hoy está afuera sufriendo por sus hijos? Que no saben dónde están. Los otros días llegaba yo tempranísimo el domingo pasado a la panadería a comprar un café y algo de pan para las chicas. Y veo estos 3 muchachos que vienen de algún lugar, de un poco algo. Ellos, con una cerveza más grande que ellos. Yo nunca había visto una cerveza así tan grande. No voy a decir la marca porque yo no hago promoción de nada de eso, ¿verdad? Pero usted dice, ¿qué experiencia de vida es esa? Padres que no saben dónde están. Gente que no duermen, que no descansan, que no tienen paz.
familias con hijos enfermos que son totalmente dependientes de ellos. Oye, a lo mejor el hijo que tienes es un poco malcriado, pero dale gracias a Dios que no está enfermo. A lo mejor el hijo que tienes es un poco rebelde, pero dale gracias a Dios que no está postrado en una cama. A lo mejor el hijo que tienes no tiene tus capacidades a la edad que él tiene, pero dale gracias a Dios que está saludable. Padres a los cuales la vida le ha golpeado con enfermedades críticas en sus hijos. Usted sabe los hijos que están hoy atados por Satanás a la droga, al vicio, a la pornografía. Usted sabe, yo trabajé un tiempo con jóvenes de instituciones juveniles, trabajando con ellos, porque yo trabajaba en reciclaje y ellos, una de las áreas en las cuales a ellos los movían para su rehabilitación era el área de reciclaje. Muchachos de 8, 9, 10 años que ya habían matado personas, que ya tenían, oiga, un expediente delictivo, asaltando, haciendo daño, heridos tal vez por una niñez muy difícil, tal vez unos padres que no fueron responsables con ellos, y verlos allí cumpliendo años de cárcel, y muchos de ellos ya a punto de terminar su periodo. La desesperación nos hacía brincar la verja, irse, oiga, y volvían a revocarle. Violentos. El padre de este muchacho hace una declaración triste. Es una declaración que cuando uno la lee y uno se entiende iglesia del Señor y representante del Señor aquí en la tierra, uno le duele el corazón. Algunos dicen, le da a uno vergüenza ajena. Vine a tus discípulos, pero ellos no pudieron echarlo fuera. Otros dicen, ellos no pudieron sanarle. Y del contenido del escrito se desprende que el padecimiento de este muchacho sí era un caso de epilepsia, además de estar mudo y sordo. Todo esto provocado por un espíritu maligno. Y no estamos diciendo que las enfermedades, oiga, todas son que el diablo posee a la gente cuando esté enferma. Yo tendré una posesión de alta presión, porque imagínense. Pero este caso particular era una persona que el enemigo había ganado ventaja sobre él. Adelantándome un poco a lo que dijo Jesús, y luego tocamos a los discípulos. Marcos es el único evangelista que expresa la pregunta de Jesús cuando dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre le responde, esto le sucede desde niño. Y yo quiero enfatizar en esta mañana, hermano, que nuestros hijos son atacados por el enemigo. Que el enemigo tiene una agenda en contra de nuestra niñez. Que el enemigo se ha buscado corazones corruptos y pervertidos, capaces de lastimar a nuestros niños, oiga, y robarles la inocencia. Que el enemigo tiene un plan bien concertado para que el propósito y el plan eterno y maravilloso que tiene Dios con la vida de nuestra niñez no se logre. Satanás quiere destruir nuestros niños, porque si Satanás destruye nuestros niños, destruye un plan de Dios, destruye un proyecto de Dios,
deshace, oiga, un canal de bendición para la vida de otros. Nuestros niños están expuestos a tantas cosas malas. El maltrato físico. En estos días se dio el juicio contra unos padres que físicamente abusaron de un niño hasta casi matarlo. Pero el daño no fue solamente físico, fue emocional. Y el daño emocional que puede provocar a alguien a la vida de un niño, oiga, es más doloroso que el físico. Los moretones se van. El dolor físico se va cuando el cuerpo se sana, pero las heridas del alma, hermano, hay que trabajar con ellas. El maltrato sexual a nuestros niños. Una de las áreas en las cuales nuestros niños son más marcados. Y no tenemos idea de la cantidad de maltrato sexual que hay en nuestro país contra nuestra niñez. Los cientos, los miles de casos de familiares, de seres queridos, de seres cercanos que atropellan a nuestros niños. A lo que están expuestos nuestros niños. Lo que nuestros hijos ven. El estar expuesto a información que no es adecuada para ellos. Y yo leo este pasaje y siempre me pregunto, ¿cuál puerta se abrió en la edad prematura de este niño? ¿Qué ventana por la cual el enemigo entró? ¿Cuántas cosas marcan la vida de un niño? El bullying en las escuelas es la orden del día. El maltrato verbal. Hay que tener cuidado. Yo doy gracias a Dios por los maestros que temen al Señor. Pero hay maestros que lastiman emocionalmente a nuestros niños, que le hacen sentir como porquerías, que le hacen sentir que son brutos, que le hacen sentir que no pueden lograr nada. Él quiere marcarlos. Siempre vendrá la oferta descarada para nuestros hijos. Siempre vendrá aquel que le llama la atención por las cosas que tiene, por las cosas que posee, por las cosas que consigue. Aquel que le llamará la atención, aquel que en la misma escuela está, fumándose el cigarrillo de marihuana. Aquel que es abusador. Aquel que hace daño. Hay gente queriendo torcer la vida de los niños y alejarlos de Dios. Y si no le ponemos el salvavidas del Evangelio, hermanos, no es mucho lo que se puede hacer. Las edades de 4 a 12 años son edades importantes en la vida de los hijos, donde se forma su carácter, su personalidad. Es el momento adecuado para que ellos conozcan al Señor. Es el momento adecuado para que ellos se encuentren con el Dios del cielo. Yo lo he dicho y lo repito, yo doy gloria a Dios porque desde mi niñez, una iglesia estuvo pendiente de que nosotros tomáramos escuela bíblica de extensión, de que nosotros recibiéramos la enseñanza, de que nosotros escuchásemos acerca de la palabra de Dios. Hubo una iglesia, no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña con pocos recursos, pero allí nos recogía. Allí teníamos nuestros cultos de niños.
Allí di mis primeros pasos como predicador. Allí di mis primeros pasos como cantante, aunque ustedes no lo crean. Mis primeros pasos como músico fueron horribles, porque hasta la pandereta desafinaba. Pero mis primeros pasos en la fe, yo recuerdo un día que nunca olvidaré, cuando siendo niño